Mesa de actualidad de Noticias 8 edición noche con Ignacio Navarrete y con Alberto Gómez Barahona. Tema del día, también lo vamos a comentar aquí. Burgos acabó 2016 con 12.600 parados menos, según indica la encuesta de población activa, la famosa EPA. La tasa de paro se sitúa, por tanto, en el 10,47% de la población activa, lo que significa 7 décimas por debajo de la registrada en 2015, hasta llegar a los 18.700 desempleados. Pero en relación al trimestre anterior hay 2.800 parados más. En cuanto a la ocupación, aumentó casi un 10%, llegando a los 159.600 trabajadores. Y los activos crecieron 6 décimas, hasta los 178.200. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. La encuesta de población activa nos deja esta fotografía laboral del año pasado. En Castilla y León hay 169.000 parados, 32.000 menos que un año antes, casi 100.000 que en el máximo de 2013, y 972.000 ocupados, 29.000 más que en 2015, unos 80.000 más que en lo peor de la crisis. La tasa de paro baja al 14%, cuando llegó a superar el 22% hace 3 años. Desciende en todos los sectores, así como en las provincias, excepto en Salamanca y sobre todo en Burgos, 7 puntos, siendo la tercera provincia con menor tasa del país. En España hay algo más de 4 millones de parados, lejos de los 6.200.000 que se registraron en 2013, y el empleo aumenta en más de 400.000 puestos, hasta superar los 18,5 millones de personas. La tasa de paro es del 18%, cuando en 2013 rozó el 27%. Un dato a destacar es el descenso del tiempo en busca de empleo, un 21% en Castilla y León, en el caso de los desempleados de más de un año. Pues Burgos en la línea de la última EPA, Nacho, la tercera provincia con menor tasa de paro de toda España. Yo creo que hoy es un día especialmente satisfactorio. Desde luego hay que acordarse lo primero de las 18.700 personas que en Burgos no tienen empleo, o de los 4.200.000 que no lo tienen en España, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que es un día de satisfacción, porque el año 2016 ha sido bueno en España en cuanto a términos de empleo, ha sido bueno en Castilla y León, y ha sido sencillamente espectacular en Burgos. Yo no he conocido un año con descenso del desempleo en ningún parámetro territorial, o sea, ya no digo en una provincia, en una comunidad, como el de Burgos de este año. No estar hablando de un descenso del 40% del desempleo en términos interanuales me parece algo espectacular. Y que tengamos una tasa de paro como la que tiene Burgos, que se sitúa en el nivel de la tasa de paro de comunidad autónoma que menos paro tiene en España, que es Navarra, con un 10,01, me sigue pareciendo sencillamente positivo y bueno para Burgos, ¿no? Es verdad que la EPA siempre distorsiona un poco cuanto menor es la circunscripción territorial que analiza, ¿no? La EPA es muy fiable a nivel estatal, es menos fiable cuanto más pequeño es el sitio. Claro, porque disminuye el muestreo y siempre distorsiona un poco, ¿no? Pero aun con ese margen de posible error al alza o a la baja, creo que es un dato extraordinario. Burgos se sitúa con esta tasa de paro prácticamente, no, incluso por debajo de los niveles de paro de la crisis o de la precrisis. En el cuarto trimestre del año 2008 teníamos una tasa de paro superior a la que tenemos en este momento. Creo que es un dato muy relevante y muy positivo. Y que en Castilla y León, por ejemplo, haya descendido el paro en 32.000 personas, y que prácticamente la mitad, un 39, un 40% haya sido en Burgos, pues es otro dato muy positivo. Pero todo esto no nos debe impedir ver los problemas y las amenazas, ¿no?, que tiene Burgos, que las tiene muy importantes en la pérdida de población activa, gravísimo, en la pérdida de ocupados y en la pérdida de población, ¿no?, que creo que son de verdad las asignaturas en las que toda la ciudad y toda la provincia debiera estar volcado desde el día 1 hasta el 31 de diciembre de cada año.
Alberto, seguro que tú a través de la Universidad Isabel I habrás contribuido también a este dato, ¿no?, con contrataciones. Pues creemos que hemos contribuido y muy significativamente, ¿no?, porque por poner una idea, en estos últimos 3 años hemos creado más de 200 puestos de trabajo, ¿no? Y yo destacaría que la buena salud de la economía burgalesa es la que ha llevado a estas cifras que para mí también me parece que son excepcionales, ¿no? En primer lugar, yo creo que tenemos un tejido productivo muy equilibrado, tenemos una industria la más importante en Castilla y León. Tenemos también una industria cultural, tenemos una universidad pública, una universidad privada, tenemos empresas digitales también muy relevantes. El sector turístico también tiene un comportamiento, yo creo, en constante crecimiento. Entonces ese equilibrio entre los sectores productivos está haciendo, y también yo creo que hay otro factor de ubicación geográfica que es también muy importante, ¿no? Estamos muy cerca de cómo estamos de alguna forma en el Valle del Ebro también, en la zona que pegando con Navarra, con País Vasco, que son de las zonas más prósperas, ¿no? Entonces, toda esta serie de circunstancias han hecho que las cifras sean extraordinarias. Pero de todas las formas, siempre no hay que morir de autocomplacencia, ¿no? Y entonces también estas cifras se ven maquilladas por los procesos de despoblación. También hay temas de pérdida de talento que hay que analizar, es decir, tenemos muchos jóvenes que les hemos formado y que han tenido que buscar un trabajo fuera. Entonces, aun siendo las cifras buenas, tenemos que seguir profundizando, cruzándolas con otras cifras para ver cuál es la realidad de nuestro mercado laboral. En cualquier caso, para mí, lo más importante es que hemos superado un ciclo, la economía funciona por ciclos, el ciclo del 2008 al 2013, en el que el paro estuvo creciendo de forma constante materialmente, al ciclo positivo en el que hemos entrado desde el 2014 hasta el 2016, en el que encuesta tras encuesta está descendiendo el desempleo, y yo creo que es una muy buena tendencia y es un factor de esperanza para los desempleados que no hay que olvidar son un gran problema social, ¿no? Nacho, los factores a los que hacía alusión ahora mismo Alberto de despoblación o de fuga de talento, ¿son más significativos en la EPA o en el Servicio Público de Empleo? No, siempre en la EPA. También. Siempre en la EPA. De hecho, siempre hemos comentado aquí en la tertulia, en otras ocasiones, la diferencia entre un sistema y otro, ¿no? El uno es un sistema de encuesta y, por lo tanto, es el único que está homologado a efectos de cómputo de desempleo y de población activa y de ocupados con la Unión Europea, con Eurostat, y, sin embargo, el paro registrado no deja de ser un registro público que, de por sí, siempre ofrece cifras distorsionadas. ¿Porque se haga mal? No, no es porque se hace mal, sino porque el registro del desempleo se utiliza en muchas ocasiones o se accede a través de él a distintos beneficios y prestaciones que hace que distorsione la propia cifra del desempleo, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay 18.700 parados en Burgos en dato EPA y hay 23.000 y pico en diciembre del año 2016 de paro registrado. Esa diferencia siempre en torno a 4 o 5.000, por ejemplo, desempleados en Burgos, que es mayor, lógicamente, a nivel nacional. A nivel nacional estamos hablando de cerca de 500.000 personas que están en el paro registrado y que no aparecen en la EPA, ¿no? Pero yo creo que se debe precisamente a ese tipo de factores. Y los factores que apuntaba Alberto, que yo creo que son muy positivos para la economía burgalesa, yo añadiría o insistiría también en esas componentes demográficas, ¿no? Porque al final también tienen su cierta influencia en la EPA, como encuesta. Lógicamente, si la población de muestreo cada vez es menor, pues también el empleo y la economía funciona y reacciona de forma quizás más sencilla que lo hace en Andalucía, una comunidad mucho más poblada, o en otro tipo de provincias, ¿no? Pero a mí lo que de verdad me preocupa, y creo que es la llamada que nos tiene que hacer esta EPA y todas las EPAs anteriores, es, insisto, la pérdida de activos, porque estamos hablando que Burgos ha perdido en estos años últimos más de 15.000 activos, y más de 13.000 ocupados. Quiero decir que son datos que de verdad tienen que cambiar las políticas o dirigir las políticas a lo que es de verdad prioritario, ¿no? Que es este tema. Es que si los datos los ponemos también con los problemas de despoblación que está padeciendo, sobre todo en el medio rural, que es una cuestión que hay que tener también muy presente, pues maquillan de alguna forma los datos. Con ser muy positivos, ¿no? Que es un aguafiestas, ¿no? Con ser muy positivos hay que leerlos con otros datos y otras variables que nos harían que huyamos de cualquier alegría desmesurada, hay que seguir trabajando
trabajando, hay que seguir diversificando la oferta de empleo, hay que seguir especializándose, hay que estar muy atentos a las nuevas tendencias de la economía digital que está transformando el mundo, hay que seguir con los procesos de formación constante para poder tener masa crítica que pueda atender las nuevas demandas que está produciendo la industria, pero yo lo que sí que veo en la ciudad es un nivel de compromiso muy alto por estar en estas nuevas líneas, estas nuevas actuaciones. Yo tenía una reunión informal hace pocos días también de nuevos proyectos, o sea que yo veo una ciudad viva, con ganas de generar empleo, con ganas de generar actividad económica, y yo creo que eso es muy importante. Y también esta EPA a nivel nacional crea casi 500.000 puestos de trabajo. Esto significa que el objetivo que presentó el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, de crear el techo, ¿no? La intención, 500.000 de puestos de trabajo cada año durante esta nueva legislatura, parece ser que no es tan imposible. Sí, le queda 1,5 millones, ¿no? Sí, sí. Estamos en 18,5 millones, él ha puesto el objetivo de 20. A mí me parece que la economía española y sobre todo las derivadas más importantes de esta economía en su componente social, que es el pago de las prestaciones, la seguridad social, etcétera, etcétera, la sostenibilidad del sistema es muy difícil y está muy comprometida, como lo estamos viendo, por debajo de esa cifra, ¿no?, de 20 millones. Y hombre, ese ciclo de la economía que apuntaba Alberto, yo creo que sí que es, o nos da cierto optimismo en poder alcanzar esto. Pero claro, también es verdad que como hoy la economía más que nunca, y en los últimos años también, es muy global, es muy interdependiente, pues cualquier tormenta o gripe o catarro del país tal o de la materia prima tal, estos mismos enfrentamientos que está habiendo, que ya están ahí apuntándose, ¿no?, de cierta autarquía americana, pues también influirá las materias primas, que duda cabe, petróleo, tal. Todo esto pues te deja un poco en situación siempre muy dependiente, ¿no?, o muy poco dependiente de ti mismo y muy dependiente de lo de los demás. Pero desde luego el trabajo hay que hacerle primero en casa. Conclusión, siempre alerta, Alberto. Sí, bueno, yo creo que también en esto normalmente solemos ser muy críticos con la clase política. Yo creo que en España está haciendo una política económica seria. Yo creo que es una política económica definida. Hay quienes que consideramos que pudiera liberalizarse más aún la actividad económica, que hay determinadas intervenciones superfluas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en general hay una línea de política económica que está siendo acertada y que en las cifras ahí se está viendo. Por otra parte, yo creo que también en estos últimos datos se ha recuperado la confianza empresarial. Es decir, yo creo que el clima de consenso, de diálogo, que yo en esto quiero aplaudir sobre todo a los dos principales partidos, a las líneas de diálogo, de entendimiento que se produce entre el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, eso genera un ambiente de confianza que es muy importante para la inversión. Y por último también yo creo que hay un factor que tampoco podemos echar las campanas al vuelo, que es el turismo, desde el punto de vista de la economía general. Nosotros tenemos nuestro gran petróleo, que es el turismo, y el turismo en estos momentos está viniendo mucho a España, porque tenemos una buena sanidad, porque tenemos seguridad, porque el turismo en las zonas de los países islámicos ha desaparecido. Luego, ahora tenemos el viento a favor, estamos poniendo las velas, y este servicio, que es el servicio turístico, yo creo que está maquillando muchas cifras para bien, pero que tenemos que aprovechar la oportunidad. O sea, hay buenos vientos, hay buenas circunstancias, y eso se traduce en empleo. Y lo que has dicho antes, diversificar. Diversificar, a mí eso me parece importante, tener una actitud equilibrada, confiar, creer en la iniciativa, en el emprendimiento, que todo el mundo habla de emprendimiento, pero de verdad que cualquier emprendedor, hasta que puede abrir un negocio, es una verdadera sufrimiento, sacrificio, miles de autorizaciones, licencias, pegas. Esto lo tenemos que reflexionar muy seriamente. El emprendedor no es un peligro, el emprendedor es alguien que quiere hacer algo por sí y por los demás.